Bienvenidos, amantes de lo inesperado y lo asombroso, accidentes sorprendentes. Hoy nos adentraremos en una de esas noches imborrables que sacudieron la capital de España, Madrid, una noche donde el fuego se entrelazó con sombras de poder y misterio. La Torre Windsor, un ícono enigmático y su falla inesperada para comprender a cabalidad la magnitud y el impacto de lo que sucedió aquel fin de semana de febrero. Es esencial conocer a la verdadera protagonista de esta historia, la Torre Windsor. Esta imponente mole de hormigón, vidrio y acero se erigía majestuosa en el corazón financiero de Madrid, en la vibrante esquina de la calle Raimundo Fernández Villaverde con el bullicioso Paseo de la Castellana. Alcanzando una altura de 106 metros y extendiéndose a lo largo de 32 plantas, la torre estaba completamente dedicada a albergar oficinas de algunas de las empresas más prestigiosas del país. Construida a principios de los años 70, la Windsor representaba para su época la cúspide de la arquitectura y la ingeniería modernas. Con su característica fachada de cristal oscuro que reflejaba el cielo de Madrid y su estructura robusta y angulosa, irradiaba una sensación de solidez e invulnerabilidad. Parecía inquebrantable, una verdadera fortaleza de la era empresarial diseñada para perdurar. Pero como a menudo ocurre, bajo esa aparente perfección, la Windsor guardaba algunas particularidades que se revelarían fatales. Si bien sus primeras plantas contaban con un sistema de extinción de incendios por aspersión, comúnmente conocido como sprinklers, considerado avanzado para su tiempo, esta vital protección solo se extendía hasta la planta 17. Las plantas superiores, es decir, de la 18 a la 32, donde irónicamente se originaría la tragedia, carecían por completo de este sistema. Estas plantas, precisamente las más recientes, fueron objeto de diversas adaptaciones y rediseños a lo largo de los años, algunas de las cuales incorporaron materiales que, sin una adecuada protección contra incendios, se convertirían en el combustible perfecto para el infierno que estaba a punto de desatarse. Era una vulnerabilidad oculta, esperando el momento equivocado. La noche que Madrid no olvidó, 12 de febrero de 2005. La fecha quedó marcada a fuego en el calendario madrileño. Un sábado cualquiera, el 12 de febrero de 2005. Era un fin de semana tranquilo y, como era de esperar, la inmensa mayoría de las oficinas de la Torre Windsor estaban desiertas. El bullicio semanal de Madrid había cedido el paso a la calma de la noche. Se acercaba la medianoche y apenas pasaban unos minutos de las 23 horas cuando una llamada a los servicios de emergencia rompió abruptamente la quietud. Desde varios puntos cercanos se reportaba la aparición de humo. Y poco después de llamas incipientes que empezaban a emerger de las plantas superiores del rascacielos, con especial virulencia en la planta 21. Los primeros en responder, los valientes bomberos de Madrid, se personaron con la rapidez habitual. En un principio, el incidente parecía un incendio controlable, un evento aislado en un piso alto que, aunque preocupante, no debería pasar a mayores. Las primeras hipótesis, basadas en los indicios iniciales, apuntaron a algún cortocircuito en algunas de las instalaciones eléctricas de una oficina en esa planta. Sin embargo, lo que al principio se tomó como una contingencia aislada, rápidamente reveló su verdadera y aterradora naturaleza, transformándose en una catástrofe sin precedentes. La torre, en cuestión de minutos, pasó de emitir un leve humo a convertirse en una boca de volcán. La propagación incontrolable, un infierno vertical sin barreras. Una vez que las llamas encontraron su camino, la propagación fue vertiginosa y alarmante. En cuestión de minutos, el fuego no solo se extendía horizontalmente por la planta de origen, sino que de forma más preocupante, comenzaban a ascender y descender con una velocidad brutal. La ausencia de los sprinklers en las plantas superiores, tal como mencionamos, fue un factor crítico. Estas plantas estaban desprotegidas contra la voracidad de las llamas. Pero había otro elemento que convirtió el incendio en una vorágine incontrolable y una tragedia de proporciones épicas. El diseño mismo de la torre. Su revestimiento exterior, una piel moderna de cristal y elementos metálicos, estaba separada de la estructura interna. Esta configuración que le daba un aspecto tan vanguardista, lamentablemente actuó como una chimenea gigante.
El aire caliente, saturado de humo tóxico y partículas incandescentes, encontró un camino expedito para elevarse rápidamente por los huecos entre la fachada y la estructura principal del edificio. Este flujo constante y ascendente no solo transportaba el fuego a nuevas plantas, sino que también atraía incesantemente más oxígeno desde la base, alimentando las llamas con una ferocidad inaudita. Era el temido y devastador efecto chimenea en su máxima caótica y destructiva expresión. A medida que el fuego ganaba terreno, los paneles de la fachada, que se suponía debían ofrecer cierta resistencia al fuego, comenzaron a ceder de forma dramática. El cristal bajo temperaturas que superaban los 1000 grados centígrados se agrietaba, se derretía y se desprendía en espectaculares, pero aterradoras, cascadas incandescentes. Trozos de metal retorcido, deformado por el calor extremo, y fragmentos de cristales rotos, convertidos en misiles ardientes, caían sin control desde más de 100 metros de altura. Este mortal bombardeo obligó a las fuerzas de seguridad a acordonar una amplia zona de seguridad alrededor del edificio, evacuando calles y plazas cercanas. El Paseo de la Castellana, una de las principales y más transitadas arterias de Madrid, se transformó en un desolador paisaje de ceniza, escombros humeantes y el silencio roto solo por las sirenas y el crepitar del fuego. La imagen era tan surrealista como aterradora, un espectáculo dantesco que la ciudad nunca olvidaría. Las sombras del incendio y el comisario Villarejo. En los días y semanas posteriores al incendio, mientras las investigaciones oficiales seguían su curso, comenzaron a circular rumores y teorías que iban más allá del simple accidente. Entre ellos, cobró fuerza una narrativa que involucraba al controvertido comisario José Manuel Villarejo. Según diversas fuentes y testimonios que han emergido con el tiempo, en las plantas superiores de la Torre Windsor se encontraban oficinas que albergaban información sensible, incluso clasificada. Algunas de estas oficinas estaban vinculadas a importantes empresas y operaciones financieras. La rapidez con la que el fuego se propagó y la intensidad del mismo alimentaron las sospechas de que el incendio podría no haber sido un simple accidente. Es aquí donde la figura de Villarejo entra en escena. Conocido por sus métodos poco ortodoxos y sus extensas redes en los ámbitos policial, empresarial e incluso de inteligencia, algunos apuntaron a la posibilidad de que el incendio, o al menos su virulencia, pudiera estar relacionado con la destrucción de documentos o pruebas. Estas teorías se intensificaron con la posterior aparición de grabaciones en las que se aludía a la presencia de ciertas sombras o individuos moviéndose en las plantas siniestradas en los momentos iniciales del incendio. Estas grabaciones, cuya autenticidad ha sido objeto de debate, describían una actividad inusual, con la presencia de personas ajenas a los equipos de emergencia en las plantas donde el fuego acababa de declararse. Algunos interpretaron estas sombras como individuos buscando o extrayendo información delicada antes de que las llamas lo consumieran todo. La falta de acceso de los bomberos a las plantas superiores durante las primeras horas del incendio alimentó aún más estas especulaciones. Aunque nunca se ha podido probar de manera concluyente la implicación directa de Villarejo o de terceros en la causa o la manipulación del incendio, estas sombras y las grabaciones han añadido una capa de misterio y controversia duradera al caso de la Torre Windsor. La propia naturaleza opaca de las actividades atribuidas a Villarejo y su red han hecho que estas teorías persistan en el imaginario colectivo. La lucha desesperada de los bomberos. Héroes contra un gigante de fuego. El Cuerpo de Bomberos de Madrid, junto a las unidades de emergencia de la Comunidad de Madrid, se enfrentó aquella noche a un desafío sin precedentes en la historia de la extinción de incendios en España. No era solo la altura inusual del incendio lo que complicaba su labor, sino una concatenación de factores adversos que elevaron la dificultad a niveles insospechados. Mientras las llamas continuaban devorando piso tras piso, las imágenes transmitidas en directo por las televisiones de todo el mundo mostraban un espectáculo absolutamente sobrecogedor. La Torre Windsor ya no era simplemente un edificio de oficinas, se había transformado en una antorcha gigante, una silueta ardiente y fantasmal recortada contra el cielo nocturno de Madrid, visible desde kilómetros de distancia. Millones de personas observaban, hipnotizadas y horrorizadas, cómo el fuego se apoderaba de la estructura, consumiendo sus entrañas y transformándola en un esqueleto incandescente que palpitaba con la luz de las llamas.
Los equipos de emergencia, que incluían no solo a los bomberos, sino también a la policía, protección civil y sanitarios, trabajaron incansablemente durante horas para asegurar la zona, evacuar cualquier persona que pudiera estar cerca y atender cualquier eventualidad. Afortunadamente, y este fue un milagro dentro de la tragedia, al ser un sábado por la noche, el edificio estaba casi vacío, lo que evitó una pérdida de vidas humanas de proporciones incalculables. El colapso. Un momento dramático que congeló el aliento de Madrid. La madrugada del domingo, 13 de febrero, el infierno dentro de la Torre Windsor alcanzó su punto más crítico y aterrador. Las altísimas temperaturas que habían abrasado la estructura durante horas habían debilitado de manera crítica la resistencia del hormigón y el acero que formaban el esqueleto interno del edificio. La resistencia de los materiales tenía un límite y se estaba llegando a él. Alrededor de las 5:30 de la mañana, en un momento que quedaría indeleblemente grabado en las retinas de quienes lo presenciaron en vivo desde la distancia, o a través de las angustiadas transmisiones en directo, la estructura superior de la torre, desde la planta 29 hacia arriba, comenzó a dar las primeras señales de ceder. Luego, con un estruendo metálico ensordecedor que resonó por toda la ciudad y un resplandor aún más intenso que iluminó el cielo oscuro, las últimas 3 plantas de la Torre Windsor se desplomaron estrepitosamente sobre las inferiores, desencadenando una reacción en cadena. Este colapso inicial arrastró consigo gran parte de la fachada restante y generó una lluvia de escombros, fuego y cristales fundidos que impactaron con violencia contra el suelo, creando una escena de devastación aún mayor. Horas después, con el amanecer tiñendo de grises y naranjas el cielo, el dantesco espectáculo persistía. Las llamas, aunque visiblemente menos violentas que en el clímax de la noche, seguían consumiendo obstinadamente lo que quedaba de la estructura. El icónico perfil de la torre que había definido el skyline madrileño durante décadas había cambiado para siempre. Las plantas superiores habían desaparecido por completo, como si hubieran sido arrancadas de cuajo. La parte central del edificio, aunque aún desafiantemente en pie, parecía un espectro carbonizado, un esqueleto fantasma que aún exhalaba humo y los últimos resplandores del fuego. Una imagen desoladora de destrucción que simbolizaba la inmensa fuerza del incendio. La silueta fantasma de la Windsor se mantuvo allí durante días. Un recordatorio silencioso de la batalla perdida contra el fuego y para algunos de los secretos que se llevó consigo. La investigación y el legado de cenizas. Lecciones ardientes, con el incendio finalmente bajo control, aunque los rescoldos humearon durante días, y la Torre Windsor convertida en una ruina humeante e irrecuperable. Comenzó la laboriosa fase de investigación. La hipótesis del cortocircuito en la planta 21 fue, y sigue siendo, la más aceptada como origen del incendio. Sin embargo, la sombra de las grabaciones de Villarejo y las teorías sobre la posible manipulación o el interés en la destrucción de documentos sensibles nunca se disiparon por completo. La Torre Windsor, irremediablemente dañada por el fuego, el calor y el colapso parcial, tuvo que ser demolida por completo en los meses siguientes. Este proceso, complejo y delicado debido a la ubicación del edificio y su fragilidad, se llevó a cabo con extremado cuidado para evitar más daños a las estructuras circundantes. Su desaparición del skyline de Madrid dejó un vacío físico evidente, pero también un profundo vacío simbólico, cargado ahora de interrogantes sin respuesta definitiva. Más allá de las conjeturas y el drama, el incendio de la Torre Windsor dejó valiosas y dolorosas lecciones en materia de seguridad contra incendios en rascacielos. Subrayó la importancia crucial de varios aspectos que, desde entonces, han sido revisados y mejorados en la normativa de construcción. El espacio que una vez ocupó la majestuosa y luego trágica Torre Windsor es ahora el hogar de la Torre Titania, un edificio moderno que se alza como un testamento a la resiliencia de la ciudad y que fundamentalmente incorpora todas y cada una de las lecciones aprendidas de aquella noche fatídica. Así que mientras la memoria de la Torre Windsor persiste como un espectro ardiente en la historia de Madrid, su legado nos recuerda la constante batalla entre la ambición arquitectónica, la implacable fuerza de la naturaleza y quizás las oscuras sombras del poder. Una historia sorprendente y aleccionadora que esperamos
les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la seguridad en cada estructura que nos rodea y sobre los misterios que a veces se esconden tras las llamas. Si este vídeo te impactó y te hizo pensar en la importancia de la seguridad y los misterios que rodean ciertos eventos, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para no perderte más historias sorprendentes y aprender de los accidentes que nos marcan. Manténganse seguros y hasta la próxima entrega en Accidentes Sorprendentes.